pues el sermón de este domingo es básicamente el último sermón de esta serie panorámica de la carta a los Filipenses que comenzamos hace 13 semanas atrás. Prácticamente todo lo que va del año hemos estado hablando de esta carta, y creo que ya les había comentado que originalmente era una serie para 4 mensajes que terminaron siendo 13, pero muchas veces nos encontrábamos con que había secciones de la carta que tenían que ser pues cada vez expandidas más. Por eso es que lo hicimos tan largo de alguna manera. Pero también quisiera decirles en esta mañana, no a manera de reclamo, hermanos, porque lo que vamos a ver en esta hora no es un reproche. Quiero dejar este punto bien en claro como primer punto. No es una solicitud imperativa, tampoco es una obligación de membresía para todos los miembros de Eliasim, sino que más bien de lo que vamos a hablar en esta mañana es parte de todo el consejo de Dios. Y como les he expresado en otras ocasiones, es importante que como pastores y predicadores hablemos precisamente de esto, de todo el consejo de Dios. No podemos llegar de repente a algún versículo o versículos que no nos gustan, o que podemos llegar a pensar que se van a ofender o que no les va a caer de todo en gracia, y entonces ¿qué hacemos? Mejor no los saltamos porque pues estos versículos no nos conviene hablar de ellos o predicarlos. No, tenemos, reitero, que predicar todo el consejo de Dios. Pero insisto, este mensaje no es una queja, porque lo cierto es que en el tiempo que tengo en esta iglesia como pastor, he recibido de parte de ustedes mucha bendición, mucho apoyo. También he aprendido mucho de ustedes y he visto la mano del Señor ayudándonos y sosteniendo no solo a la iglesia, sino también a mí. Sin embargo, también es verdad que esto no sucede en todas las iglesias. Esto no pasa, el apoyo de la iglesia, el compañerismo, la buena voluntad, no sucede en todas las iglesias. Y debido a esta situación, el Señor, de mano del apóstol Pablo, nos dejó estas últimas líneas de esta carta a los Filipenses, que es de lo que vamos a estar hablando. Así que, una vez que hemos dicho esto, visto lo visto, hermanos, y reiterando, esto no es una queja y ni va para nadie de esta congregación, pero tenemos que estudiarlo y aprenderlo. Ahora sí, acompáñenme por favor en su Biblia, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer solo el versículo 10 ahora. Filipenses 4:10 dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Recuerde, este es el apóstol Pablo escribiendo, y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ahora, todos sabemos, o por lo menos de alguna manera intuimos, cuáles son las responsabilidades que tiene un pastor en una iglesia. Todos sabemos que, el pastor tiene que predicar los domingos, tiene que estar orando constantemente por la iglesia, por eso es que escuchamos las peticiones, tiene que escuchar a los hermanos si es que solicitan algún tiempo, tiene que fungir muchas veces también como consejero, porque a veces no sabemos qué hacer, necesitamos dirección, necesitamos una palabra de parte de Dios. También tiene que ser un mentor para algunos hermanos, también tiene que ser maestro en la iglesia. Es decir, reitero, todos conocemos más o menos cuáles son las funciones que debe tener un pastor en la iglesia. Sin embargo, quisiera preguntarles en esta mañana, ¿qué hay de las responsabilidades de las ovejas? ¿Qué hay acerca de las responsabilidades de los miembros de una iglesia? Y esto no es algo de lo que se suele hablar, y sin embargo es algo que sí existe y que se debe tener en consideración. Están las responsabilidades de la congregación. Y la iglesia de Filipos, que es la iglesia que hemos estado estudiando en esta carta, de alguna manera había dejado de lado las responsabilidades que tenía con el apóstol Pablo como su pastor, pero poco antes de que él les escriba esta carta, parece ser que habían retomado esta ayuda, y por eso es que Pablo les dice: estoy contento, me gozo de que hayan retomado esta responsabilidad y que me estén ayudando. Y es que no se suele hablar mucho del tema, pero los pastores, ¿saben qué? También necesitan del apoyo y del cuidado de la iglesia. Solemos muchas veces ver a los líderes, a los pastores en las iglesias, como una clase de supercreyentes, de personas de élite, de creyentes de élite que deben estar siempre listas, atentas, dispuestas, que pueden hacerlo todo en la iglesia, que deben saber de todos los temas espirituales habidos y por haber, que si tienen alguna lucha o algún problema o alguna dificultad en su vida, lo van a resolver rápido y lo van a hacer de manera sencilla porque es el pastor y él tiene más sabiduría, él tiene más esto, él puede hacerlo más y mejor. Esperamos
de nuestros pastores nada menos que la excelencia, y no solemos a veces recordar que con frecuencia los pastores, al igual que cualquier creyente, son humanos. Los pastores, al igual que usted, son humanos, y como humanos somos frágiles, somos débiles y también somos necesitados diariamente de la gracia de Dios en nuestra vida. Somos tan humanos como cualquier creyente de la iglesia y de la congregación. No obstante, el Señor nos recuerda con estas sencillas líneas de mano del apóstol Pablo la fragilidad de los líderes y pastores y la necesidad que tenemos de ser ayudados, cuidados y protegidos por las congregaciones. Sin embargo, no debemos pensar en esta mañana, y voy a hacer énfasis a lo largo del mensaje en este punto, hermanos, vamos a estar regresando a este asunto. No debemos pensar que cuando hablamos del cuidado a los pastores, nos estamos refiriendo simplemente a cuestiones materiales, a cuestiones de un sueldo, a cuestiones de dinero, a cuestiones... No estamos hablando de esto cuando hablamos del cuidado pastoral. Es triste, pero real, triste, pero muchos líderes en las iglesias usan textos como este que estábamos leyendo en la mañana, en este momento del cuidado a los pastores, simplemente para poner sobre las congregaciones cargas pesadas para que ellos sostengan estos estilos de vida lujosos que les encanta tener a un montonal de pastores, con carros del año, con cuentas grandes, con viajes y salidas, con toda esta situación, y vienen aquí al frente a los púlpitos a decirles que ustedes tienen que dar, tienen que ofrendar, tienen que diezmar y tienen que poner semillas en el ministerio. Es triste, pero es real, y esto no está bien y no debería ser jamás tolerado en la iglesia del Señor. Y aunque sí es verdad, porque sí hay algo de verdad en esto, que hay una responsabilidad en el sostenimiento económico de los líderes y de los pastores de las iglesias, sí hay algo de ello. Esto jamás debería usarse como un derecho para que los pastores se enriquezcan ilícitamente. Porque en muchas ocasiones en estas iglesias hay hermanos que tienen necesidades, hay hermanos que tienen 3, 4, 5 meses sin encontrar un trabajo, hay familias que están pasando por problemas económicos en un hospital, pero el pastor simplemente se preocupa por recibir lo suyo sin el cuidado de los demás. Así que regresemos al asunto, hermanos, y como iglesias, nosotros todos los congregantes debemos tener presente de que es necesario cuidar de nuestros pastores. ¿Y cómo es que vamos a cuidar si no es en la cuestión material? Bueno, debemos cuidar de ellos en oración. Debemos escucharlos con atención, por ejemplo, los domingos cuando venimos, y no quedarnos con la vista perdida o estar haciendo esto mientras está la predicación, como si realmente, bueno, ya esto no me interesa, o estar viendo el teléfono, o estar checando el reloj, o de plano los que se quedan dormidos. Yo sé que a veces es cansado, una semana pesada, el ambiente no ayuda, el calor, pero también esto es importante, escuchar a los pastores con atención y con respeto, asistir responsablemente a la iglesia y no simplemente a primera de cambio, es que hoy no voy, es que hoy no me dan ganas, es que ya se me hizo tarde, es que no solamente venir a las iglesias, sino venir puntual. ¿Recuerdan ustedes a qué hora iniciaba hoy el sermón? O más bien el culto, al mediodía. Y no estamos aquí repartiendo culpas, y quiero que quede bien en claro, pero no todos llegamos al mediodía. Y entiendo que hay muchas otras cuestiones. Pero si fuera alguna otra cita, mencionaba bien Fausto al principio, si fuera otra fiesta, si fuera otro asunto, no nos daríamos el lujo de llegar tarde. Y sí, también en lo económico hay una responsabilidad, pero eso lo dejamos al final, hermanos, lo dejamos al fondo. Todos estos asuntos, es necesario que nosotros nos ocupemos en oración, en escuchar, en cuidar y en tener un sincero interés por nuestros pastores y por nuestros líderes. Sin embargo, toda persona, y aquí también quiero hacer una aclaración, todo creyente que decide caminar por la senda del liderazgo, ya sea un líder en la iglesia o en este caso como tal un pastor, debe entender y debe tener bien en claro qué camino es el que quiso tomar. No es que de repente nos levantamos un día y nos dicen, es que ahora eres pastor. No, todos nosotros, los que hemos llegado a este camino, debemos previamente entender cuál es el camino que vamos a transitar, porque el camino del liderazgo, el camino del pastorado es un camino complicado, es un camino que se pinta difícil, es un camino con complicaciones, y por eso es que no deberíamos tomar a la ligera el hecho de decir, sí, yo quiero estar al frente, sí, yo quiero ser pastor. Toda persona que quiera y que tenga ese anhelo en su corazón debe entender en qué se está metiendo. Y Pablo
Bueno, antes de llegar a lo que dice Pablo, permítame recordar un ejemplo. Había muchas personas que se habían enamorado de esta situación cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, se habían enamorado de ver las multitudes, de que todos lo seguían, y realmente les encantaba toda esta situación de ver a la gente siguiendo al Señor. Y había muchas personas que cuando llegaban a las ciudades, de repente se acercaban con Él y decían: yo quiero estar contigo y quiero seguirte. Y la respuesta del Señor generalmente era esta. En Mateo capítulo 8, el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20, había una de estas personas. Permítame leerlo, Mateo 18, del 19 al 20. Y vino un escriba, me imagino impactado por todo lo que había visto, enamorado de toda esta situación, y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, se voltea al Señor y le dice: mira, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, mas yo, le dice el Señor, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabes qué? No tengo ni dónde acostarme, no tengo ni dónde quedarme, no tengo nada. Ves a toda esta gente y ves a toda la multitud y te enamoras de los reflectores y te enamoras de predicar cada domingo, pero no ves todo lo que hay detrás. Es básicamente lo que le está diciendo el Señor. Así que reitero, toda persona que decide tomar o que quiere tomar el camino del pastorado debe entender en qué camino se está metiendo. Y es que los verdaderos líderes de las iglesias no van a entrar al camino de este pastorado, a este camino de liderazgo por los beneficios, ni van a entrar aquí, estoy hablando de los verdaderos, por la fama o por la riqueza, sino que sabe que aquellos que realmente aman al Señor y quieren entrar en este camino, lo van a hacer por amor al Señor, por amor a Dios, lo van a hacer porque quieren compartir el mensaje, y lo van a hacer porque realmente tienen un sincero interés por las ovejas. Por eso es que entramos en este camino, no por el dinero, ni por la fama, ni por los reflectores. Y teniendo esto en cuenta, comprendiendo en qué nos estamos metiendo, es que podemos escuchar lo que el apóstol Pablo va a continuar escribiendo aquí en la carta. Filipenses, ahí capítulo 4, vamos a releer desde el 10 y vamos a ir hasta el 13. Dice aquí: en gran manera, Filipenses capítulo 4 te dice en adelante, en gran manera les escribe aquí: me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo, y escuche bien, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, hermanos, estaba escribiendo este mensaje desde la cárcel. Y no estaba escribiendo como para decir: oye, una ayudadita, ¿no? Algo que me puedan mandar, algo que... No. Pablo de aquí incluso les dice: no les estoy escribiendo porque tenga escasez, porque en el Señor he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, escribe Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta, hermanos, no es un versículo, no es una frase que usamos cuando nos inscribimos a un gimnasio en enero y entonces subimos en Facebook: ahora sí, este año es mi año, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Esta no es una frase que decimos cuando vamos a hacer un examen y de paso no estudiamos, ¿no? Pero no importa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Esto no es una frase o un versículo que utilizamos cuando nos vamos a un nuevo trabajo y no sabemos lo que nos espera, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano, es el verdadero sentido de este versículo, de estas palabras, tiene que ver precisamente con los altibajos de la vida y más específicamente con los altibajos del ministerio. Les he contado a algunos de ustedes, estamos todavía en el cierre, en el final de la pandemia, que es algo que no ha acabado. Algo que no esperábamos, algo que no nos imaginábamos, y comienza a finales de 2019 y se recrudece en 2020, en los primeros meses, de tal manera que para marzo, básicamente de hace 3 años, la iglesia, y no solo esta, sino en general en el mundo, tuvieron que cerrar. Y hermanos, ustedes algunos lo saben, otros no, pero durante la pandemia, con la iglesia cerrada, ¿sabe qué? No es que el gobierno, no es que las instituciones, no es que la luz, el agua, etcétera, nos dijeran: no hay servicio, no hay problema, cuando se reanude todo nos avisan. Hermanos, los servicios seguían llegando, y aunque teníamos ahorros en la iglesia, y aunque habíamos seguido llevando una buena administración, pero ustedes saben, hermanos, que habíamos estado haciendo muchas remodelaciones en las iglesias, al cabo de unos meses, porque esto fue por meses y después se prolongó por medio año y después casi un año, las cuentas no nos daban, hermano. Y el servicio de agua y el servicio de luz seguía llegando. Y seguían llegando las cuentas y seguíamos teniendo necesidades. Y no había ingresos, no había gente, no había servicios.
Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Eso se lo he contado a algunos de ustedes. Algunos no han escuchado, pues no, yo tomé un día los recibos que llegaban a la iglesia. Y ahí donde está Ricardo, le dije, estos son los recibos. No había más dinero, hermanos, para pagar, pero teníamos que seguir adelante. ¿Y sabe qué pasó? El Señor comenzó a bendecir, de parte de algunos de ustedes comenzó a llegar nuestros ingresos. Nos llegaron recibos en cero, esto se los he contado a ustedes, no sé si les ha pasado, pero nos llegaron recibos en cero, así como, pues, que esto debe estar mal. Seguramente el siguiente recibo nos va a llegar la compensación, el ajuste, y pagamos el doble, está bien, no importa, pero vino el siguiente bimestre, no hubo ajuste, siguiente bimestre, no hubo ajuste, siguiente bimestre, no hubo ajuste. Y nunca llegó el dichoso ajuste. Y esto, para que guste, los mostramos, tenemos recibos en esos periodos de cero. Hermanos, lo que nos queda en momentos complicados como estos, precisamente lo que nosotros tenemos que hacer como pastores y líderes en circunstancias como estas, lo único que podemos hacer es como lo que escribía el apóstol Pablo, decir realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sabe que si estamos aquí hoy en día, y si nosotros continuamos aquí en el ministerio, y si esta iglesia continúa abierta y de pie, a veces con menos, a veces con más, a veces con altibajos, a veces difícil, pero si seguimos aquí, hermanos, si seguimos con fuerza y con ánimo, es porque el Señor nos ha levantado cada día y porque podemos decir, como escribiera el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No obstante, al llegar a este punto, alguno de ustedes podría llegar a pensar, bueno, si el Señor es el que los sostiene a los pastores y a los líderes, si el Señor es el que está con ellos tomándolos de las manos, si el Señor es el que ayuda al pastor, bueno, entonces no necesita nada más. Si tenemos a Dios, o si tiene a Dios, más bien lo tiene todo. No obstante, hermanos, esta manera de pensar está equivocada. Y Pablo se encarga de recordarnos que no es correcto esta manera de pensar. Acompáñenme una vez más, Filipenses capítulo 4, ahora vamos a leer del versículo 14 en adelante. Pablo nos está diciendo a los hermanos de Filipenses, ¿saben qué, hermanos? Yo no tengo escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener poco, sé tener mucho, sé tener escasez, sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo podría haber terminado ahí la idea, pero no lo hace. Y continúa diciendo lo siguiente, del 14 en adelante. Sin embargo, dice aquí Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, todos los líderes fieles, todos los pastores que realmente son fieles al Señor, van a ser efectivamente sostenidos por el Señor. Sí, eso es una verdad, eso es una realidad y yo se los puedo decir de viva voz y de primera mano. Pero también es necesaria la participación de la iglesia y de la congregación. Es necesaria una genuina preocupación por los que vienen a la iglesia hacia sus pastores. No debemos llegar a pensar que Pablo está aquí agradeciendo simplemente porque de repente se preocupaban por ellos. Aquí Pablo lo dice, aun cuando no estaba con ustedes en su ciudad, ustedes estaban interesados. Y me ayudaban, y me ayudaban, y me apoyaban. Y también vuelvo a este punto que les dije que vamos a regresar varias veces. No pensemos que simplemente se trata de ayuda financiera. Pablo no está hablando solo de la cuestión económica. Es verdad que los filipenses sí le enviaron mucha ofrenda para ayudarle en sus necesidades, eso es cierto. Pero más allá de eso, hermanos, ¿usted cree que a Pablo le importaba recibir dinero de la iglesia de Filipenses? Pablo sabía trabajar. Y cuando era necesario trabajar, trabajaba. Y cuando era necesario mantenerse, se mantenía. Y cuando era necesario hacer y salir al quite e ir a hacer sus cosas para poder obtener dinero, él lo hacía. Pablo no estaba esperando el dinero de los filipenses, y cuando habla de esto, de que ustedes se preocuparon varias veces, incluso en otras ciudades está hablando no solo de lo económico, sino sabe que también está hablando de todo ese cuidado, de toda esa preocupación, está hablando, hermanos, de toda esa situación que los filipenses realmente enviaban o mandaban gente, porque en esa época no había un WhatsApp. ¿Qué hacemos hoy en día con nuestras redes sociales cuando queremos saber algo? Nos metemos rápidamente, buscamos, le mandamos un mensaje, hacemos una llamada y listo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ok.
Pero en esa época no había teléfonos. La única manera de enterarse cómo estaba alguien era enviar a alguien, preguntarle y que regresara y que nos informara. Como les decía, sí, los filipenses participaron en ayudarle económicamente al apóstol, pero lo que él más valoraba, hermanos, es que esta iglesia participaba, en preocuparse por él, en preguntarle a Pablo: Pablo, ¿cómo estás? Cuando Pablo estuvo en la cárcel, esta fue la única iglesia que le mandó a alguien para preguntar: ¿podemos hacer algo? No podemos sacarte, pero ¿necesitas algo? ¿Podemos traerte algo? ¿Podemos hacer algo por ti? Bueno, y Pablo, como lo podemos leer en muchas de sus cartas, Pablo se preocupaba por las iglesias y bueno, no pueden sacarme, pero ¿saben qué? Voy a escribir cartas y llévenselas a las iglesias. Y por algo, por mínimo que sea, esta iglesia se preocupaba. Fue la única iglesia que le estuvo enviando gente, mensajeros y ayuda. Así que estamos hablando aquí, hermanos, de un real y de un sincero deseo de conocer cómo estaba el apóstol, de conocer el estado de su pastor y de preguntarle, no simplemente algo como: ¿cómo ha estado? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, bien, y bien. No, sino de una iglesia que realmente se preocupaba y decía: ¿cómo estás, Pablo? Sabemos que estás en una cárcel, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos ayudar? No obstante, nunca faltan los ladrones disfrazados de siervos de Dios, que van a decir que esta preocupación de la que habla aquí el apóstol, que tenían los filipenses para con él, solamente puede entenderse de una forma. Y esos ladrones, ¿saben qué? ¿Cómo lo entienden? Pongan aquí un simbolito de dinero en mis ojos. Es la única manera en que esos ladrones lo entienden, es la única manera en que esos ladrones lo predican. Dinero, dádivas económicas. Vengan y traigan, quieren ser bendecidos por Dios, den una ofrenda, quieren recibir del Señor, aquí pongan su diezmo en la iglesia, pongan una semilla, traigan su dinero. Pero hermanos, una vez más reitero, Pablo no está aquí hablando solo de dinero, sino de una sincera y honesta preocupación de saber cómo está su pastor y de saber cómo pueden ayudarlo. Para este tipo de personas que ven así el ministerio como solamente ganancia, deberíamos recomendarle que lean todos los versículos completos. Acompáñenme, por favor. Sin embargo, versículo 14, ya lo habíamos leído esto, pero para tener la idea completa, dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Ya viste cómo si es de envío? ¿Qué dice el siguiente versículo? No es que busque dádivas, no estoy buscando dinero, no estoy buscando cuestiones monetarias, dice Pablo, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Quiero que ustedes aprendan a ser generosos, compartidos, amorosos y preocupados por los demás, es lo que les está diciendo aquí Pablo. Y lo están haciendo bien. Ahora, llegados a este punto, hermanos, algunos de ustedes tal vez podría estarse preguntando: ok, nos preocupamos, tal vez podemos hacer algo por el pastor, tal vez vamos a tener en cuenta esta situación de ocuparnos más de los líderes, pero ¿qué hay para la iglesia? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para aquellos que se comportan de esta manera con sus pastores? ¿Qué gana la iglesia con esto? ¿Qué reciben las congregaciones que realmente se ocupan de sus líderes y pastores? Bueno, además de tener líderes fuertes, líderes que se sienten protegidos, amados, inspirados, animados, hay una cosa más para estas iglesias que realmente se preocupan de manera sincera y honesta por sus líderes. Como ustedes seguramente saben, Pablo, el apóstol, fundó muchas iglesias a lo largo de todo su ministerio. Él hizo varios viajes misioneros y estuvo fundando varias iglesias. Filipos fue una de ellas, pero no fue la única. Él fundó muchas iglesias. Y ocasionalmente en estos viajes él visitaba esas iglesias y cuando no podía visitarlas les escribía. Sin embargo, si usted puede leerlos en la semana, las cartas de Pablo, la gran mayoría de sus cartas tienen unos temas que siempre toca, temas centrales. Pablo en sus cartas generalmente escribe, les habla fuerte a sus lectores, les da alguna reprimenda, les da alguna instrucción fuerte, porque muchos de estos reclamos son: ¿por qué permitieron que entraran los falsos maestros a la iglesia? ¿Por qué se desviaron de la doctrina correcta? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué se confunden entre la gracia, entre la fe, entre las obras? Estos son los temas generalmente que Pablo toca en las cartas. De hecho, hay unas cartas bastante fuertes. Permítame leerle una.
solamente para que veamos el contraste. La carta a los Gálatas, no busquen, no vaya para allá. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Esta es la manera en que Pablo, no yo, sino Pablo se dirige a los Gálatas, en esta carta en donde les está recriminando que se hayan desviado del verdadero camino. Gálatas capítulo 3, versículo 1, escuchen con atención, dice aquí: hay Gálatas tontos, básicamente es lo que les está diciendo. Hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pablo está aquí a través de su carta exasperado porque estas personas permitieron que entraran a la iglesia falsos maestros que les enseñaron a los Gálatas cosas incorrectas y estaban ahora caminando en una doctrina equivocada. Y entonces, en la desesperación de Pablo, ¿qué es lo que les dice? Gálatas, ustedes son tan tontos que se dejan engañar. Y Pablo podía llegar a ser muy duro en sus palabras, es verdad. Pero aún así él amaba a todas las iglesias, a todos los hermanos, y por eso es que se preocupaba por ellos, y por eso a veces llegaba al borde del enojo y de la ira. Sin embargo, yo les dije que la gran mayoría de las cartas eran con estos temas, y digo la gran mayoría porque hay una que es una excepción. Y es precisamente esta carta que estamos estudiando, la carta a los Filipenses. En esta carta, hermanos, no va a encontrar usted reclamos, no va usted a encontrar palabras fuertes generalmente, no va a encontrar usted aquí este tipo de situaciones en donde les recrimina por qué dejaron entrar esto, por qué se fueron atrás de esto, no. De hecho, la diferencia es tanta que es muy notoria, hermanos. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, Filipenses 4, donde estamos. Pero vamos a leer el versículo 1. Acabamos de leer cómo se dirige a los Gálatas. Ay, Gálatas tontos. Y esto es a los Filipenses. Y a los Filipenses, ya para despedirse, les escribe esto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, hermanos. ¿Puede notar la gran diferencia? A estos Filipenses Pablo les escribe y les dice amados. ¿Y qué es una persona amada? Una persona amada es una persona con la que uno disfruta estar y quiere estar, y que se identifica con ella y que pasa buen tiempo con ella, y que incluso daría uno todo por esa persona porque es una persona amada. Y Pablo les está diciendo a los Filipenses: ay, mis hermanos, ustedes son mis hermanos amados. Y no solamente les dice amados, sino que les dice deseados, porque recordemos una vez más, Pablo estaba en la cárcel, y cuando le dice amados y deseados, básicamente lo que él está diciendo es: ¿cómo me gustaría poder quitarme estos grilletes y salir de esta prisión y viajar todos los kilómetros necesarios y estar ahí con ustedes, no por medio de esta carta, sino de manera presencial? Me encantaría cenar con ustedes, comer con ustedes, disfrutar este tiempo como en el pasado, es lo que les está diciendo Pablo. Mis amados hermanos deseados. Pero no se detiene ahí. Hay dos atributos más que les otorga a estos hermanos y les dice: ustedes son gozo. Gozo porque ¿sabe qué? Porque para Pablo, a Pablo esta iglesia es motivo de alegría, es motivo de orgullo, incluso es motivo de saber que esta iglesia está realmente obedeciendo al Señor. Son su gozo de Pablo. Porque esta iglesia no se ha desviado ni ha permitido la entrada de los falsos maestros, ni ha ido tras doctrinas falsas. Y Pablo dice: cuando yo escucho de ustedes que se mantienen firmes y fuertes, yo me gozo. Y me encanta la parte final que Pablo le dice: amados, deseados, son mi gozo. Y termina diciendo, es la única vez que Pablo usa esta frase, dice que ustedes son la corona mía. ¿Qué es una corona? Una corona es algo que se pone en la cabeza, pero no simplemente es un adorno. No, una corona, es un símbolo que le da a alguien respeto, le da una posición, es un elemento que se ocupa para adornar también, para embellecer a algo o a alguien. Y básicamente una corona es un motivo de orgullo, porque sabe que Pablo se sentía orgulloso de la iglesia. Pablo es básicamente el papá que cuando pasa el niño en el desfile a recibir el diploma dice: ese es mi hijo. Y Pablo está diciendo esto de Filipenses: esta iglesia es mi iglesia, yo soy pastor de esa iglesia. Ese es su premio de Pablo, ese es su galardón. Muchas iglesias de las que Pablo fue pastor y fue fundador, al final del día se desviaron, al final del día sucumbieron. Muchas personas que estaban con Pablo, en la carta de segunda de Timoteo él lo dice: todos me han dejado, todos me han abandonado, me he quedado yo solo, solamente está conmigo Timoteo.
Pablo se había quedado al final del mundo, pero había una iglesia que se había mantenido fiel. Había una iglesia que se había mantenido firme. Había una iglesia que siempre había escuchado, obedecido y que ponía en práctica lo que había aprendido del apóstol Pablo, y esa era la iglesia de los filipenses. Y por eso es que Pablo les describe de esta manera: dice, ustedes son mis amados, son mis deseados, son mi gozo y son mi corona. Así que, hermanos, en esta hora yo quisiera desearles sin temor, decirles sin temor a exagerar y con honestidad de corazón, quisiera terminar diciéndoles, mis amados hermanos, deseados hermanos, que muchas veces han sido gozo para mi vida y que oro al Señor para que sigan siendo corona mía en este ministerio que el Señor nos ha permitido tener. Amados, deseados, gozo y corona mía, solo quiero decirles una cosa más, ya para terminar no solo este mensaje, sino esta serie de mensajes. Y es que yo desconozco si hay alguna situación difícil en su vida. Muchas veces vienen y nos dicen, estamos pasando por algo difícil, y solo pedimos que oren. Y a veces hay familias que tienen problemas, que pasan por enfermedades, que pasan por dolencias, que pasan por situaciones complicadas, que nos visitan incluso, que están pasando por enfermedades, que están pasando por problemas muy complicados. Pero a ustedes, hermanos, a todos les puedo dar un mismo consejo, y no es mi consejo, es el de Pablo, y no es el consejo de Pablo, que al final del día es la palabra de Dios. Filipenses 4, del 19 al 20. Póngase de pie, por favor. Y a ustedes, hermanos, una vez más, mis amados, deseados, mi gozo y mi corona, quiero recordarles esto, que la palabra de Dios nos enseña. Versículo del 19 en adelante, no importa lo que estés pasando, lo que estés enfrentando, lo que estés viviendo, recuerda esto, por favor, y ve con esto en tu mente y en tu corazón. Mi Dios, en este caso nuestro Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué les hace falta, hermanos? Paz, descanso, armonía. ¿Qué les hace falta? Salud. ¿Qué les hace falta? Un nuevo comienzo. Mi Dios, pues, os suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que les falta, hermanos. Y recordemos, versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar. Y vamos a hacer una oración así de pie, y voy a pedir a los hermanos que puedan pasar aquí al frente. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú no te olvidas de nadie, de ninguno de tus hijos. Tú siempre estás al pendiente de todos nosotros como tus ovejas, y te damos gracias. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos permitas a todos siempre estar procurando por nuestros hermanos, ayudando, siendo defensores entre nosotros, como la familia de la fe que ahora somos hermanados en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos. Te damos gracias porque tú nos das la vida. Te damos gracias porque tú nos das tu palabra, y en ella queremos aprenderla y vivirla. Y te pedimos la fuerza para poder hacerlo. Gracias por mis hermanos, gracias por esta iglesia, Señor, porque no he podido estar ni caer ni vivir en mejor lugar, Señor. Gracias por todo lo aprendido. Gracias por cada situación, incluso en las situaciones difíciles, porque en ellas aún tú nos has dado una lección, nos has dado tu palabra y nos has permitido crecer. Te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas elevando y que nos sigas fortaleciendo, y en todo este recorrido, en todo este camino, que tú nos acompañes, porque si tú estás con nosotros, podemos seguir adelante. Pero además de ti, Señor, que también podamos juntos como iglesia y como hermanos ser más unidos, orando unos por otros, preocupándonos unos por otros y demostrando, Señor, ante el mundo la unidad que ha de reflejar tu gloria. Ahora te pedimos por esta tarde de domingo para que tú la bendigas, para que lleves comida a los hermanos a sus hogares, y para que guardes esta semana y nos ayudes en cada actividad. Es lo que te pedimos, bendito Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.